Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derrama en nuestros corazones la presencia poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Paráclito que pueda bautizarnos, Señor, con su presencia. Bautiza en este día, Señor, corazones a los bautizados, Padre, por el poder de tu palabra. Que se ha levantado, Señor, tantas personas que puedan estar en las redes, conquistar alma para el reino de los cielos. Bautiza con el Espíritu Santo, Señor, aquellos siervos, persona comprometida en tu viña, pero que aún no ha experimentado un renacer en el Espíritu. Bendito sea el santo nombre de Dios. Que tu palabra hoy pueda tocar corazones que compartimos en San Lucas en su capítulo 5, verso 1 al 11, para gloria y honra de Dios. En una ocasión, estando Jesús a orilla del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Y Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fuera a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada tremenda y poderosa bendición a su palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Dios, mis queridos hermanos. La misión de la iglesia. Cuando Jesús había enviado esta iglesia, dice la palabra en Mateo capítulo 28, verso 19: vayan pues a toda la gente, a todas las naciones, y háganla a mis discípulos, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en San Marcos 16, verso 15, dice la palabra: y le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Bendito sea el santo nombre de Dios. La misión de la iglesia es anunciar la palabra de Dios, anunciar la buena noticia. En estos tiempos, queridos hermanos, es mucho más importante, más necesario, es apremiante que la iglesia pueda cumplir su misión. Jesús no envió una iglesia para que vaya a construir templos. La misión principal de la iglesia no es hacer capilla, no es hacer edificio, no es hacer fiesta de San Juan. La misión de la iglesia no es hacer bingo. La misión de la iglesia es hacer evangelización, hacer discípulos de Jesucristo, predicar la palabra de Dios. La misión de la iglesia es conquistar almas, anunciar la buena noticia. Bendito sea el santo nombre de Dios.
Porque comenzó este evangelio diciendo que Jesús, en una ocasión, estando a la orilla de un lago, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. La multitud está apretujando a Jesucristo. Una multitud que está ahí sentado sediento de la palabra de Dios. Esa multitud que va los días domingos a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, están sedientos de la palabra de Dios. Ellos van para escuchar una palabra de esperanza. No se van para escuchar ahí sermones mundanos, no se van a ir para escuchar cuestiones de vacuna. Ellos se van a ir para escuchar la palabra de Dios. Una multitud que está sediento de la palabra, porque solamente la palabra de Dios puede impactar corazones. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Lo dice la palabra en Isaías 55:11. Mi palabra es como el rocío que cae y nunca vuelve a mí sin dar fruto. Bendito Dios. Como el rocío que cae al suelo y hace germinar la tierra, así es mi palabra, dice el Señor. La multitud está apretujando a Jesucristo. Los homosexuales necesitan escuchar palabra de esperanza, palabra que toque su corazón, palabra que transforme su vida. Los borrachos, los adúlteros, los narcotraficantes, los políticos corruptos, jueces corruptos, policías corruptos, bautizados cristianos católicos que viven como paganos, necesitan escuchar la palabra de Dios, necesita la buena noticia, esa palabra que tiene poder, esa palabra que impacta corazones, esa palabra que se encuentra en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que tiene poder. Si un sacerdote no utiliza la palabra de Dios para predicar, no va a convertir corazones. Si un predicador no utiliza la palabra de Dios para predicar, no va a convertir corazones. Si un catequista no utiliza la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras, en su enseñanza, no va a convertir el corazón de los niños. Aquellos jóvenes, al terminar su catequesis, serán borrachos, serán personas que practican la delincuencia, son personas que viven como cualquier pagano del mundo, aunque pasaron 9 años en la catequesis. La palabra de Dios puede cambiar corazones, la palabra de Dios puede transformar vida. Bendito sea Dios. Aquí una multitud está apretujando a Jesucristo. Esta multitud hasta el día de hoy sigue sedienta de la palabra. Necesita escuchar la palabra de conversión. En la Sagrada Escritura, bendito Dios de la gloria, habla de bendición, habla de reprensión al pecado. La palabra de Dios habla fuerte, habla suave. La palabra de Dios es tan dulce como la miel, es tan cortante como espada de 2 filos, dice la palabra. Por eso cuando Pedro, aquel hombre que fue bautizado en el Espíritu Santo, cuando recibió la promesa que se encuentra en Hechos en su capítulo 1 versículo 8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Bendito sea Dios. Cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán poder para predicar, para anunciar, para convertir corazones. Recibirán poder para que puedan convencer a las almas. Lo ha recibido la iglesia, los apóstoles. Y dice que cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en Hechos en su capítulo 2, en el verso 14, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte comenzó a predicar. Bendito Dios. Cuando Pedro comenzó a anunciar que Cristo fue muerto, que Cristo murió por los pecados, que Cristo venció a la muerte y resucitó después del 3er día, que Cristo es el Hijo de Dios, el crucificado es el único nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo es el único que puede salvar tu vida. Jesucristo es el único que puede transformar tu corazón. Jesucristo es el único que te puede romper las cadenas, arrancar de ese lugar. Solamente Jesús puede cambiar tu vida. Solamente Cristo es el que puede cambiar tu casa, tu familia. Pedro lo ha predicado. Y dice el versículo 24, Dios lo resucitó.
liberando de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Pues bien, dice el versículo 32, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello nosotros somos testigos, después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos ha prometido. Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Bendito Dios. Esto se llama el querigma. El anuncio del querigma es el que transforma corazones. Tú puedes pasar hablando de cualquier documento. Tú puedes hablar de filosofía, de teología, de mariología. Tú puedes hablar de apologética a la persona borracha, a una persona adúltera, a un asesino. Tú puedes hablar de tanta ciencia a los hombres, pero no va a cambiar su vida. El único que puede cambiar su vida es la palabra. Ese anuncio impactante de la palabra es que se llama querigma. Lo anunció Pedro, bendito Dios de la gloria. ¿Y sabe qué sucedió, amado? Dice el versículo 37 del capítulo 2. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Bendito sea Dios. En otra traducción dice: con un corazón compungido, corazón arrepentido. Es el producto de la palabra de Dios. Que el hombre se arrepienta, que el hombre su corazón profundamente se pueda afligir. Aquí muchos de los grandes pecadores, grandes asesinos, aquí aparecen muchos hombres perversos y malvados que se están arrepintiendo de su pecado, preguntando a Pedro y demás hermanos: ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra vida? Porque esa palabra nos impacta tanto el corazón. Esa predicación tuya, Pedro, tanto nos ha llegado en el corazón que nos sentimos afligidos, arrepentidos de nuestro pecado. Bendito Dios. Y dice la palabra, el versículo 41, que los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Bendito sea Dios. Se agregaron 3,000 personas porque Pedro, él no convirtió a la gente por sus títulos, por sus conocimientos, por su ciencia, sino que él fue bautizado en el Espíritu Santo. Podemos tener tantos títulos, tantos conocimientos, podemos, queridos hermanos, tener acumulaciones de conocimiento, pero eso no va a cambiar corazones. Eso no va a tocar corazones. El que transforma, el que comienza, es el querigma, el anuncio, el ser testigo del Espíritu Santo. Pedro predicó diciendo: nosotros somos testigos. Nosotros experimentamos a Cristo resucitados. Nosotros experimentamos al Espíritu Santo. Por eso nuestra predicación está cambiando corazones. Y esta multitud está apretujando a Jesús porque necesita de la palabra. Para que tu predicación, para que tu enseñanza, para que tu ministerio pueda tener muchos frutos, es necesario hacer caso a Jesús. Dice la palabra de que Jesús, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón para que pueda echar las redes para pescar. Y Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Bendito sea Dios. Jesús no es pescador. Jesús, su trabajo es carpintero. Aparte de carpintero, es el Mesías, es el Señor. Un carpintero le está diciendo a un pescador, a un hombre que conoce de agua, que pasa noche entera pescando, que sabe de navío, que sabe de barca, que sabe de peces, que sabe de redes. Pero en este caso, aunque sabía mucho, bendito Dios, no le sirvió su conocimiento, no le sirvió sus tantas experiencias, sus tantos años de pesca. ¿A cuánta persona que está sirviendo 20 años en la capilla, 20 años de coordinación, 20 años de catequista, pero no tiene fruto? ¿Dónde están tus peces? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde está lo que tú has evangelizado? Bendito Dios. Capaz tanto trabajo sin fruto como lo hizo Pedro.
Pero cuando Pedro hizo caso a la palabra de Jesús, fue diferente su trabajo. Pescaron grandes peces. Las redes estaban llenas. La iglesia estaba llena. Mientras que el párroco está haciendo las cosas a su parecer, a su capricho. Mientras que el coordinador de la RCC, el coordinador de los retiros, el coordinador de la capilla está haciendo según su orgullo, según su capricho. La capilla seguirá vacía. Los círculos de oraciones seguirán vacíos. Pero si comienza a hacer según Jesucristo, según el Espíritu Santo, tu trabajo será diferente. Los frutos serán diferentes. Bendito Dios. San Juan 21 dice la palabra. En el versículo 5 en adelante, cuando Jesús llegó a la orilla, cuando ya estaba amaneciendo de un lago, preguntó a los discípulos diciendo: muchachos, ¿no tienen pescados? Y ellos le contestaron: no. Jesús le dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pecados que tenían. Bendito sea el santo nombre de Dios. Una noche entera pescando sin poder sacar un solo pez. No pudieron, queridos hermanos, ni siquiera una persona convertirlo. Pero cuando hicieron caso a Jesucristo, a la palabra del Señor, comenzaron el trabajo a ser diferente. Cuántos catequistas, cuántos legionarios, cuántos predicadores celebrantes la palabra, cuántos sacerdotes sin frutos. ¿Por qué? Porque no hace según Jesucristo, no anuncia la palabra según Jesucristo. Está hablando según el mundo, está hablando solamente de cosas mundanas, de cosas del mundo. Está solamente, bendito Dios, con mucha moral, pero sin la palabra. Tú puedes decir al borracho que deje su borrachera. Tú puedes decir al borracho que cambie su vida. Tú puedes decir al pecador que deje su pecado, pero sin la palabra no va a cambiar. Pero es el día en que tú le anuncias a un Cristo resucitado. Si un día tú invocas el Espíritu Santo sobre esa persona, si esa persona recibe el Espíritu Santo, va a cambiar su vida, va a dejar su pecado, se va a transformar su corazón, porque es el Espíritu Santo que transforma. Es la palabra de Dios que impacta. Es la palabra que va a tocar corazones, para que los pecadores puedan decir: hermanos, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? La palabra de Dios tiene poder. Pero para que esa palabra tenga poder, tú necesitas ser bautizado en el Espíritu Santo. Sin el bautismo en el Espíritu Santo, nadie puede ser testigo de Jesucristo. Cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, salieron a predicar y hubieron conversiones. ¿Cuántos consagrados que no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Un 5 minutos de homilía está haciendo bautizar a personas. 5 minutos de homilía. Hay personas que no pueden aguantar. ¿Por qué? Porque no hay bautismo en el Espíritu Santo. Esa predicación no llega al corazón. Esa predicación es solamente una palabra superficial. No es una palabra potente. No es un anuncio carismático que toca corazón, que transforma vida, que se predica con propiedad, con autoridad. Solamente una prédica de un testigo toca corazón. Cuando un testigo, un bautizado en el Espíritu Santo predica, hay transformación de vida. Hay personas que cambian su vida. Pídele al Espíritu Santo que te bautice. Lo dice la palabra Lucas 11:13. El que pide, recibe. Enciérrate en tu cuarto, ponte de rodillas, clama a Dios. Jeremías 33:3 dice: clámame a mí que yo te responderé. Reciba el Espíritu Santo en esa oración. Pida al Espíritu Santo hasta que te bautiza, hasta que sientas su presencia en tu corazón. Que el Señor se glorifique hoy en tu vida y que te bautice en el Espíritu Santo por medio de la palabra. Bendiciones y comparta este audio.